Ejercicio de estática. Dice encontrar el valor de la fuerza F mayúscula. Entonces aquí tenemos un objeto que está colgando. Al estar colgando, este depende de la fuerza, tanto F mayúscula por el lado derecho como F mayúscula por el lado izquierdo. Todo indica que es la misma fuerza, que es el mismo valor de la fuerza, ya que la situación es simétrica y es equidistante. Entonces, hacia abajo tenemos el peso W mayúscula. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Entonces, para facilitar la situación física, nosotros vamos a partir de este dibujo. En este caso vamos a tener nuestro origen del diagrama de cuerpo libre aquí en el punto donde convergen las tres fuerzas, de donde dependen las tres fuerzas. Tenemos, por lo tanto, que ahí vamos a dibujar nuestro eje X, de esta manera, nuestro eje X y nuestro eje Y. Por lo tanto, este es nuestro origen. Tenemos aquí la fuerza F mayúscula. Aquí hacia la izquierda también la fuerza F mayúscula. Y hacia abajo tendríamos W, que sería el peso. Ahorita lo dibujamos de otra manera para que quede más claro. Ahora el ángulo. Recuerden que en estos ejercicios el ángulo que necesitamos es el ángulo que se mide con respecto al eje X. Es decir, este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, si vemos la figura, si nosotros prolongamos la línea del vector F del lado derecho, vamos a tener que este ángulo sería de 45 por ser opuesto por el vértice con este otro ángulo de aquí. Y de igual manera, como estos dos ángulos son iguales, pues podemos ver que este ángulo es de 45 grados, el ángulo respecto al eje X. Y también de igual forma, en el lado izquierdo, si nosotros prolongamos la línea del vector F mayúscula, vamos a tener que este ángulo es de 45. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí, pues también sería de 45 grados. Así que si yo hago el dibujo, ahora sí voy a hacer el dibujo por separado para que se vea mejor. Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, eje Y. Tenemos el origen, que es el punto de intersección de las dos rectas. Tenemos el vector F mayúscula, tiene un ángulo de 45 grados con respecto al eje X positivo. Del lado contrario, es decir, en el segundo cuadrante tenemos el vector F mayúscula, también con un ángulo de 45, pues son equidistantes, son iguales estas situaciones. Y hacia abajo tenemos W mayúscula, que dijimos que vale 750 newtons. Nosotros queremos encontrar cuánto vale el vector F mayúscula. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, llamada equilibrio de traslación, que me dice que la suma de fuerzas de los vectores es igual a 0 cuando se encuentran en reposo. Es decir, en un ejercicio de estática la suma de fuerzas es igual a 0 y nos conviene manejarlo por componentes. Es decir, si nosotros representamos por componentes esto, vamos a tener que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces descomponemos los vectores en sus componentes X, las sumamos, las igualamos a 0 y lo descomponemos en sus componentes en Y, las sumamos, las igualamos a 0 y encontramos las variables que queremos, es decir, F mayúscula. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas en X, pues vamos a descomponer estos vectores. Entonces el vector F mayúscula
va a tener sus componentes, es decir, las proyecciones del vector en el eje. Por lo tanto, esta va a ser la componente fx y la proyección de f sobre y pues va a ser la componente fy. De igual manera, en el lado izquierdo va a pasar lo mismo, es decir, tenemos la componente f de y y la componente fx. Entonces podemos ver que sobre el eje X tenemos fx que apunta a la derecha, fx que apunta a la izquierda, y en el eje Y tenemos fy hacia arriba de un vector, fy hacia arriba del otro vector y hacia abajo w. Entonces si hacemos la suma, vamos a hacer la suma de fuerzas en X, es decir, sumamos los vectores colineales, los vectores que están en el eje X, pues vamos a tener que hacia la derecha tenemos fx, lo ponemos positivo porque apunta hacia la derecha, está en el primer cuadrante, y fx, el del lado izquierdo, le vamos a poner un signo negativo porque apunta hacia el lado negativo de x porque está en el segundo cuadrante, así que es fx menos fx igual a 0. Y la suma de fuerzas en y, podemos ver que en el eje y hacia arriba tenemos fy y fy, es decir, fy más fy, y hacia abajo tenemos w, es decir, le restamos w e igualamos a 0 porque están en equilibrio. Entonces esos son nuestros, voy a borrar esto, esas son nuestras ecuaciones. Le podemos llamar ecuación 1 a la primera, la suma de fuerzas en x, y ecuación 2 a la segunda, la suma de fuerzas en y. Entonces, de ecuación 1, podemos ver claramente en ecuación 1, lo único que me está diciendo ecuación 1 es que las fuerzas son iguales, cosa que al parecer ya sabíamos. Entonces, como fx menos fx es igual a 0, y recordemos que la componente de la fuerza en x es la magnitud del vector f por el coseno del ángulo, yo lo voy a cambiar ahí, es decir, en vez de tener fx menos fx, tengo magnitud de f coseno del ángulo menos magnitud de f coseno del ángulo igual a 0. Los ángulos son iguales. Si yo despejo, vamos a tener que magnitud de f coseno del ángulo es magnitud de f coseno del ángulo. Eliminamos ese coseno y llegamos a la conclusión de que esas fuerzas efectivamente son iguales. Son iguales esas fuerzas, eso me está diciendo la ecuación 1, pero nosotros queremos encontrar cuánto vale realmente esas fuerzas, pero eso lo vamos a hacer de la suma de fuerzas en y. Si sumamos las fuerzas en y, dijimos que hacia arriba era fy más fy, y le restábamos el peso que iba hacia abajo, igualamos a 0 porque está en equilibrio, porque está en reposo. Esto es estática. Entonces, si sumamos fy más fy, pues esto va a ser 2 veces fy menos w igual a 0. Pero la componente fy la calculamos como magnitud de f por el seno del ángulo. Así que yo voy a sustituir dentro de mi ecuación 2 el valor de la componente fy. Por lo tanto, la suma de fuerzas en y me ha quedado 2 veces f seno del ángulo menos w igual a 0. Así que si yo tengo 2 veces f seno del ángulo menos w igual a 0, yo quiero encontrar cuánto vale f mayúscula. Así que yo voy a despejar, w negativo lo mando del lado derecho con signo positivo y me va a quedar 2 veces f seno del ángulo es igual a w, y luego como queremos f mandamos dividiendo 2 seno del ángulo del lado derecho, por lo tanto f mayúscula es w dividido entre 2 seno del ángulo, y ahí tenemos ya para sustituir en la ecuación. Entonces dijimos que f mayúscula va a ser igual a w. W es 750 newtons y lo dividimos entre 2 veces el seno de 45 grados. Entonces el seno de 45 grados
Es uno de los ángulos comunes que se tienen que aprender de memoria. Seno de 45 grados en decimales es .707, pero en forma de raíz o utilizando raíces sería raíz de 2 sobre 2. Vamos a utilizar esta versión de raíces. Por lo tanto, si tenemos F mayúscula, que sería 750 newton sobre 2 seno de 45, pues sería 750 entre 2 por raíz de 2 sobre 2. Eliminamos el 2 que tenemos ahí, o esos 2 que tenemos ahí en el denominador, y nos quedaría 750 entre raíz de 2. Por lo tanto, la fuerza F mayúscula lo voy a dejar indicado como 750 entre raíz de 2, y ese sería el resultado final de este ejercicio de estática.